el día de hoy tuvimos un en vivo espectacular con el doctor Rolando Posada, con el doctor John Segovia, con el profe Anthony, hablando de esteroides anabólicos androgénicos. Pero, por supuesto, siempre van a quedar muchos temas que no pudimos discutir, de los cuales no hablamos, y que ahorita que nos sentamos, mientras nos invitaron a un almuercito, y mientras llegaba el almuerzo, pues descubrimos que había gran cantidad de temas que no tocamos. Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que si quieres ver el video completo, pues simplemente debes buscar allí el link, está en YouTube, ¿cierto? Fitness Insight, el capítulo número 4 de esteroides anabólicos androgénicos. ¿Y qué se quedó por hablar? ¿Qué no dijimos? ¿Qué no dijimos? Pues importante para mí que de pronto nosotros como médicos buscar ese equilibrio entre no ponerse en una postura extrema de simplemente decir no, yo no estoy a favor de los esteroides anabólicos, no me nombren eso, etc. Y desentenderse de todo cuando sabemos que este problema o no problema, el caso es que estos medicamentos se van a seguir usando con médicos, sin médicos, regulados, con no regulados. Entonces parece que los médicos sí debemos no adoptar esas posturas tan extremas. Ok, tú decías ahorita algo que te llamaba mucho la atención, tú que estás muy en el medio del tema del fisicoculturismo y las asociaciones y demás. Sí, totalmente. Y el tema que puede llegar a ser una problemática es cómo se ha vuelto tan común, ¿sí?, que un atleta que ha competido por 1, 2, 3 veces, ya aunado a eso, tenga de cierta manera el título ya de entrenador, de preparador, de nutricionista, ¿sí?, y comienza a prescribir preparaciones físicas a personas del común sin haber tenido, o sea, un estudio previo, que como hemos estado hablando, es mucho el conocimiento que se necesita como tal, y simplemente decir, no, yo soy campeón nacional de X competencia, entonces ya las personas dicen, Intercomún dice, entonces él me puede preparar, me puede asesorar, independientemente de si la persona quiere competir o simplemente quiere verse bien. Entonces es un problema que estamos teniendo muy común, y la invitación es que a esos atletas que quieren hacerlo, previamente se preparen y hagan las cosas como se deben hacer. Okay. ¿Algo que se nos haya quedado, doctor? Muchas cosas. Yo pienso que una de ellas es que el 100% de los fármacos que se utilizan hoy en día en competencias son en el mercado negro, ¿no? Y son underground, o sea, no hay la posibilidad de usted tener la certeza de que existen pruebas de colorimetría líquida o cromatografía líquida para poder saber si lo que usted está poniendo, está tomando, es de esa concentración. Entonces nos expone mucho más a poder estar usando química que no tenemos ni idea qué será, que muchas veces se vende con un nombre y es otro. Digamos, los laboratorios no escatiman en ahorrar dinero para poder vender un artículo que es más barato y que se vende mucho más caro. Entonces, a ellos no les importa la salud. Yo pienso que lo más importante en este momento es que el fitness y el ejercicio se piensa y se traduce en un bienestar, en una armonía de funcionamiento orgánico. Y si nosotros no vamos en pro de esa línea, pues no estamos haciendo nada. Entonces creo que nosotros debemos tomar como la batuta. Y si tenemos la posibilidad de influir en el campo del fitness o inclusive en el competitivo, debemos dejar claro a todas aquellas personas que quieren competir y que quieren enfrentarse al uso de fármacos que esto no es como realmente se vende, y que la imagen es una cosa y otra cosa es la realidad. Venga, una pregunta aquí entre nos. Yo no tengo mucha experiencia al respecto, pero ¿cuál es dentro de los esteroides anabólicos uno que uno puede decir, venga, para que sea de marca no puede valer 20.000 pesos, ¿verdad? Que sea más costoso, que sea costoso realmente dentro de su elaboración, y uno que sea muy económico, seguramente también con muchos más efectos asociados? Realmente creo que eso va a tocar el ventrículo izquierdo de muchos, pero un medicamento caro que quiere venderse como algo que está en un frasco y a una concentración superior a la que no es, el superdrol. Super, hiper, mega estresante para el hígado, por no decir tóxico, porque realmente causa estrés hepático, pero además de eso es muy caro producirlo. Y seguido de la oxandrolona, el que se vende como Navar, es caro. Es más barato producir estanozolol, que la gente conoce como Winstrol, o es más barato incluso producir Dianabol que esos otros dos. Entonces se vende muchas veces en una cápsula de Navar, Winstrol, o se le pone ahí a esa cápsula es Dianabol y se consume de esa manera y genera problemas gravísimos. Tanto que hay que aceptar de que uno de los esteroides orales que menos viriliza a dosis muy bajas es la oxandrolona.
pero si se vende oxandrolona con un contenido de estanolol y se lo toma una mujer, se va a viralizar a la dosis mínima, entonces, o tenía mayor riesgo. Y a eso es a lo que se enfrentan muchas mujeres tomando este tipo de medicamentos, que no saben lo que contienen y si pueden, o sea, definitivamente van a tener efectos secundarios que no deseados, ¿no? Sin lugar Eso es a lo dudas, difícil. sin lugar a dudas. Y otra curiosidad acá, sobre todo para los dos, a mí me pasa, y eso que yo incluso no hablo mucho del tema, ni es un tema que realmente me interese mucho, sin decir nombres obviamente, pero casos que les haya movido el piso, de esos que les consultan, o a veces por redes sociales, o a veces en el consultorio, de lo que se pueda contar obviamente, casos que han llegado, que se ha hecho la angina de escuchar esa historia de esa persona, algo que les haya impactado. A mí personalmente me ha llegado casos más primero de instructores que ya están metidos en problemas por tener que resarcir el daño de otros, o sea, ahí estoy curiosamente como casi que en la contraparte, tratando de mirar cómo se hace, digamos, el quite lo menos dañino a ese instructor para que no le caiga, como dicen, todo el peso de la ley, pues. Eso por un lado. Por otro lado también pacientes que han tenido problemas de hipertrofia cardíaca y eso escriben y ya son daños irreversibles, entonces digamos que son los dos motivos como más frecuentes que he tenido, algo así. Sí. Yo he tenido, que me han marcado, dos casos principalmente. Un muchacho de 19 años, preparado por, digamos, un preparador, digamos que en este momento cuenta con algo de fama en las redes sociales. Niño, porque ni siquiera, o sea, no se veía como una persona adulta capaz de tomar una decisión a su 19 años, con un acné en todo el pectoral, pero en comedor, con unas secuelas que son irreversibles y que definitivamente competía por verse más bonito, por verse con un cuerpo muy atlético y que definitivamente ya la posibilidad de que su piel se vea con una textura, digamos, formidable y que tenga un pectoral perfecto y que la piel se vea así como eso que deseo mucho, que parece esculpido en piedra, ya no. Y ese niño está en depresión, tiene que salir a la calle, no se quita la camisa, no quiere ir a la piscina, no quiere bañar en centros públicos y para mí eso a esa edad genera un impacto dramático y fue por definitivamente una muy mala asesoría. Y otro, un muchacho de 24 años que hizo un síndrome de Stokes, se hizo un 5, pérdida de estado de conciencia en el gimnasio, porque tenía la presión en 200/140 y pudo haber hecho un infarto, pero creo que antes de eso, por bajo flujo cerebral, se desmayó, hizo ese 5. Afortunadamente. Los médicos, porque pudo haber sido algo peor. Y al estudiarlo, o sea, hacerle todos los paraclínicos, tenía una hipertrofia cardíaca dramática. Tenía lo que conocemos en psicología como un corazón de buey, un corazón súper grande, casi en falla cardíaca. Y un muchacho, no. Entendiendo que no va a ser algo que revierta para nada. Absolutamente. ¿Tú has escuchado o tienes alguna historia por ahí que de pronto quieras que reconozcas, que tengas allí cerquita? No, ahorita como tal no. Digamos, podría dar una anécdota muy personal, ¿sí? Y sigo con este tema de los atletas campeones que hacen prescripciones de entrenamiento y demás a personas que quieren incursionar en el área de la competencia y precisamente pasó un amigo que tenía una buena estructura corporal, quería competir, se encontró esta persona, comenzando su preparación, yo como quien dice me pegué al entrenamiento, bueno, aprovechemos, tuve una lesión en mi hombro izquierdo y pues preguntando, bueno, ahora aquí, ¿cómo podemos de alguna manera para yo mejorar o mejorar mi lesión? La respuesta de esta persona fue, tengo que decirlo así, eso se te pasa con el chuzo. Yo, pues, ¿cómo así? A lo que me dice eso, obviamente comienzo a indagar, a investigar más. Le digo a mi amigo, no, o sea, definitivamente, para eso, miremos otra opción de alguna otra persona. Obviamente tengo muchos conocidos en el medio, puedo asesorarme, todo ello, y ya él continuó su preparación con otra persona. Pero entonces, al analizar, o sea, fuera de lo de mi lesión, al analizar lo que él estaba utilizando, ¿sí? A lo que él necesitaba, esta otra persona, este otro compañero me dice, no, o sea, está muy por encima para lo que aún necesitando, para lo que él necesita como tal, o sea, es demasiado.
dile que corte esto, y es ver como una persona que está empezando en esto de la competencia, comienza con una mala asesoría y ahí radica a lo que está hablando el doctor. O sea, tiene un fracaso y mentalmente eso induce a que esa persona ya luego no quiera competir más, no quiera saber nada del tema, ya no quiera seguir entrenando, ¿sí? Entonces, sigo con el tema de los atletas que ya de alguna manera ya se creen con la libertad de poder preparar a otra persona. Otra cosa que se nos queda entonces por fuera de esto seguramente es el símil que podríamos hacer entre si usted está enfermo, si usted está enfermo o su hijo está enfermo, ¿a quién lo lleva? Pues a un chamán o a un médico. Es lo mismo que decir, yo me hice un diseño de sonrisa y eso no me da a mí la potestad para ir a yo realizar el diseño de sonrisa al resto de las personas. Entonces, siempre mirar no solamente cómo se ve esa persona, sino la preparación física, la facultad que tiene para ello. Mirar, por ejemplo, tú en el conversatorio nombrabas algo de que hay personas que dicen ser doctores y cómo se sabe, pues mírelos en el Retus. Después hacemos un video bien chévere de cómo mirar a cada profesional en internet para saber si es médico, enfermero o a qué tipo de, si es especialista, etc. Eso básicamente. Y la otra pregunta que suena un poco chistosa, pero es, pues le preguntaba mucho y se sigue preguntando muchísimo, es si los esteroides anabólicos ponen el pene pequeño. Entonces, pues, consideraciones. Bueno, definitivamente eso es falso, ¿no? O sea, mucha gente quiere descalificar o quitarle tal vez esa, ¿qué diría yo? Como que esa capacidad, esa disciplina que se ve muy grande, descalificándolo. Y es que no, es que el que se pone así de grande, el pene lo tiene pequeño. Hombre, yo creo que nadie es desmerecedor de aquello que logra. Y de una u otra manera esto hace parte más de una cultura que es ajena a lo que realmente ocurre, es ajena a la ciencia, y para eso estamos acá, como para poder hablar de lo que realmente funciona, de cómo debería abordarse un tema específico, una complicación que definitivamente se viene por los esteroides, etc. Como es el caso muchas veces de que yo hago una publicación en mis redes sociales y la gente me pregunta pero ¿cuál es la dosis de esto para si me pareció ginecomastia? Y yo siempre les digo, es que no es utilizarlo para tratar un síntoma o una enfermedad que te causó el uso de esteroides, sino es por qué se te causó la ginecomastia. ¿Cuál es la alteración que tienes a nivel orgánico o hormonal que definitivamente hay que abordar? No es usar eso para tal. Si tapas un hueco se puede abrir otro, definitivamente. Y esa es la idea. Nosotros tenemos que abordar esto con una integralidad, sea profesional. Y por eso surgió la ECAPRO, ese grupo de profesionales que nosotros, digamos, formamos para poder abordar mejor la problemática. Pero no falta definitivamente aquel que querrá seguir prefiriendo sin ser el idóneo, o sea, sin tener la capacitación para eso, y aquel que quiere decir de que eso no está definitivamente regido por la ley y que eso lo puede hacer cualquiera, o los que en este momento están ahora todos callados porque no quieren prescribir ni usar esteroides porque le baja la ley encima. Hay indicaciones precisas y hay formas de cómo manejar las cosas para poder evitar problemas, y eso es así, creo yo. Bueno, la idea cuál es, pues invitarlos a que vean el video completo. Es un video que dura 1 hora y media donde abordamos una buena serie de preguntas, así que nada, los esperamos. Igual déjenos los comentarios, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con las redes de los profesionales que nos acompañaron, y pues bueno, disfruten obviamente este Inside Fitness que hemos desarrollado para ustedes. No. Hablando de eso, hace pocos días me pasó, voy subiendo el ascensor y me encontré con una vecina del mismo piso, y nosotros íbamos ¿qué íbamos comiendo? Un chocolate, algo nos provocó comer, y con el chocolate en la mano la señora nos pregunta, ¿usted es el entrenador que vive en el piso 7? Y yo quedé como que sí, claro, por supuesto. Y mi esposa le dice, pues sí, de que sea entrenador no quiere decir que no coma chocolate, que no coma esto, que sea, mejor dicho, no soy un extraterrestre, sí, soy yo. Y yo con el chocolate en la mano. De hecho, lo que menos ha demostrado que la gente se adhiera es cuando son esas dietas absurdamente rígidas. La gente no se adhiere fácilmente a ello. Y de hecho renuncian y rebotan y hacen un montón de cosas. Eso es un error. Campeón. Sí, eso realmente es un problema. Lo que se ha demostrado es que las dietas low carbs son las dietas que menor adherencia presentan en cualquier tipo de atleta, inclusive en la gente del común. La gente del común está más acostumbrada a comer arroz, frijoles, empanadas,
Y eso definitivamente les crea una necesidad mental al carbohidrato. Privarlo del carbohidrato es distar mucho definitivamente de su cotidianidad. Y la dieta que mejor funciona es la dieta que está mucho más ligada a la cotidianidad del paciente o del atleta, porque si no, él no va a querer hacer eso, no va a querer definitivamente dejar los carbohidratos. Me puedo comer una galleta de tal cosa, es que no tiene por qué no comérsela, o sea, podríamos meterla dentro de su requerimiento y de una u otra manera jugar mejor con su mente y que él pueda adherirse mucho más al plan. Es obvio, o sea, eso es así. Y mira, es como la disciplina o sea, hay gente que es muy disciplinada. Los que son disciplinados, uno les puede dar dietas un poquito más restrictivas porque lo van a hacer. Pero hay gente que definitivamente no lo es, entonces pues hacer este tipo de dietas restrictivas low carb o estas pues seguramente van a desfallecer y van a decir no me sirvió para nada. Bueno, y la moda de que en la dieta siempre debe haber Coca-Cola cero, ¿ustedes cómo la ven? Creo que en este caso era porque no había más. Que tampoco no veo problema. Es menos dañina que la que tiene azúcar, por lo menos. Bueno, de esta me Pues, tomaré una al mes. Sí, exacto. Sí, Yo sí me tomo una diaria, o sea, 1 litro al día. ¿Sí? Casi. Realmente el impacto que generan los edulcorantes sobre la microbiota o sobre eso mal llamado de la microbiota dormida intestinal no es real. Pues a esas dosis inclusive, a dosis mucho mayores, de tomarse casi 20 o 30 sobres de Splenda en un día, eso ya es otro nivel, ¿no? O sea, eso tampoco llega hasta allá. Pero que una bebida 0 calorías te genere ese sabor dulce en la boca y que te permita controlar mucho más la ansiedad de poder no entrar en un atracón, pues como decía José, anda y ve. O sea, yo no tengo ningún problema por eso y tómese lo que quiera. Como tomar H2O, como tomar Clyde. Lo que pasa es que lo único que me parece a mí que genera algo maluco a nivel intestinal es el gas carbónico, que distiende el estómago, en algunas ocasiones puede inflamar el colon y que obviamente tiene repercusiones desde el punto de vista orgánico y que en un paciente que debe comerse cierta cantidad de energía al día, a veces dice, no, es que estoy un poco distendido, ya no me cabe esto. No, o te comes todo esto para poder generar una dieta lineal, que a mi parecer son las que eventualmente te dan una posibilidad de hacer un mejor traqueo de lo que está ocurriendo y que puedes tú analizarlas y hacer correcciones mucho más como tipo ecualizador, ¿no? Bajemos esto, subamos esto y obtengamos un resultado específico. Pues eso es lo que De todas formas, el problema es ese, ¿no? Que la gente quiere siempre pues comer lo más rico que pueda, no hacer ejercicio, estar tranquilo, y ahí es donde se mete todo el tema de esteroides anabólicos, consigamos resultados mucho más rápidos, digamos, o sin irnos más allá de una cirugía. Se hace una cirugía, a los 2 meses ya no le sirvió de nada, me pongo esteroides anabólicos más bien y con esto bajo porcentaje de graso, entonces el camino fácil lo de siempre. Entonces no es... Y lo otro que a mí me llama la atención es la hiladera fina. O sea, No, O sea, también, sí. o sea, no me tomo la gaseosa porque me altera la microbiota intestinal, pero en calorías estoy desfasado por 1500. Entonces, pues, en últimas, termina dejando de lado lo importante por preocuparse por bobadas a veces que bueno, no sé, lo veo como un recurso interesante, pero... Doctor Segovia, hablemos de ética. Una pregunta así rápida. Digamos, si es ético darle a un paciente, a un muchacho que te busca, fármacos, si tú hiciste un juramento, por ejemplo, que no ibas a dañar a alguien, sabiendo que eso podría lastimarlo. Ahora bien, él se lo va a hacer de todas formas, Sí. contigo o sin ti. ¿Cuál es la posición de ustedes como médicos al respecto? Yo creo que, como siempre, toca individualizar las cosas. De hecho, digamos que uno puede adoptar 2 posturas. O definitivamente no me le meto porque sé que de alguna manera le puedo hacer daño, o yo mejor sí lo trato porque si yo no lo trato, esta persona se va a hacer más daño conmigo. Yo creo que individualizo porque una cosa también es que un paciente llega y me dice, doctor, yo ya llevo 1 ciclo, 2 ciclos, entonces pues sacarlo de ahí me parece estupendo. Otra que nunca se ha hecho ningún ciclo, y si es menor de edad, definitivamente yo no lo hago. Ahora, en eso existen las teorías del riesgo permitido, que es lo que el Tribunal de Ética Médica dice. ¿Cuál es el riesgo permitido? No hacer daño. Usted hace daño, ya está incurriendo en algún problema, pero pues lo que les digo, asimismo no puede ser tan rígido esa posición porque hay personas que definitivamente se pueden hacer más daño cuando usted por lo menos no está monitorizando.
Doc Henry, ¿usted prescribiría? No, no lo haría. No lo haría por una razón fundamental, porque no considero que tenga el conocimiento suficiente para meterme a hacerlo. O sea, a pesar de que lo indago, a pesar de que lo leo, que lo conozco, que por ejemplo hay vainas que me encantan, estructuralmente las moléculas, me encanta dibujarlas y siento que es algo que se debe saber. Al final de cuentas, digo, me quedo corto y no lo hago. Pero teniendo en cuenta un poquito la pregunta de lo ético, la pregunta podría ser, ¿qué es más ético o menos ético desde el punto de vista que lo quieran ver? ¿Hacerlo con una persona o permitir que lo haga con otra, generándose más daño? Es un poco complicado Sí, es a veces de complicado, tomar está eso. fácil de Creo que responder. hay que individualizarlo. como tú Hay que dices. individualizarlo. Sí, pues es complejo. O sea, definitivamente tomar una decisión y decir como que sí lo haría o no lo haría, tiene que basarse desde el punto de vista médico, pensando en el principio de primum non nocere, primero no hacer daño, es qué tan indicado está. Yo, me pasó un caso súper importante porque era un paciente que ya había sido visto por un médico de este país que está metido en el fitness y que le había, digamos, prescrito un ciclo de esteroides para mejorar su condición física, el volumen muscular, y lo metió, siendo un paciente de 42 años en ese momento, en un bloqueo dramático del eje. Y en principio funcionando perfecto. A los 4 años exactamente, el tipo empezó con trastorno de la libido. Pero un paciente que seguramente estaba cercano a su andropausia y que eso lo que hizo fue adelantarla o hacer un poco más rápido el proceso, y estaba definitivamente en un hipogonadismo, o sea, primario dramático. Ese paciente tenía la primera indicación, era intentar recuperar el eje desde el punto de vista farmacológico, no usando esteroides, sino, como bien debemos saber todos nosotros, pues intentando hacer con SERMs, o sea, clomifeno, con la dopamina coriónica en caso de que su conteo espermático fuera muy bajo, etcétera, etcétera. En fin, así empezamos, o así se empezó, por otro médico que yo también conozco. Recuperó sus niveles de testosterona a niveles fisiológicos, casi 800 nanogramos por decilitro, 787 para ser exacto. Y nunca lo olvido porque es un paciente que tengo aquí metido por lo que ocurría. Me dijo, doctor, yo no lo he podido recuperar. Mi libido está en el piso. Y le mandé el perfil completo, ahí fue donde me di cuenta cómo tenía la testo total, altísima. La libre, alta. DHT, baja. Y el estradiol estaba muy alto. Estaba aromatizando mucho, estaba reduciendo muy poco. Y eso no mantenía el equilibrio ideal. Digamos que le dije a quien lo trataba, mira, en este caso hay que hacer tal, digamos, manipular desde el punto de vista farmacológico el eje de esta manera. Interrumpe la aromatización, permitamos que esa testo libre se reduzca un poco más, a ver si mejora la libido. 2 meses, nada. Insistamos en el boro quelado, en la ashwagandha, como eso que intenta aumentar la producción de testosterona a nivel testicular, y mejoró de 700 algo a 860. Y el paciente, sin hígado. Ese paciente tiene indicación de ponerle terapia de reemplazo para poder aumentar su testo libre y que mejorará su libido. Y empezamos. Y apenas empecé, con el primer shot me dijo, doctor, usted acaba de evitar que yo me separara de mi esposa. Y me dijo, mi esposa me iba a mandar para la calle, porque yo no tenía sexo con ella. Y mi esposa, doctor, es una reina de belleza. Así me dijo, yo, tan lindo, él quiere mucho a la esposa. No, me mandó una foto de una mujer hermosa. Y eso a ti te golpea, porque tú dices, si este tipo tiene una vida marital o íntima tan mala, con una persona que comparte y que le gusta y le fascina, eso, ahí entra otro tema diferente, que fue lo que el doctor Segovia comentó ahorita, cuando estábamos hablando del tema legal. El desarrollo o completo desarrollo psicosocial del individuo debe ser partícipe dentro de la toma de decisión. Y cuando decidí meter a ese paciente en TRT, en ponerle terapia de reemplazo, me llamó el médico que lo estaba viendo y me dijo, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Pasa esto, hay que hacer esto, si no se le va a acabar la vida a ese señor. Y él, bueno, no, yo nada más te llamaba a preguntarte porque no tengo ni idea. Literal, entonces dije, sí, es real, o sea, la perspectiva con que se mira un caso clínico debe ser así.
debe ser amplia, no puede ser pensando solamente en la testosterona. Si fuese así, nunca hubiésemos pensado que era un paciente necesitaba terapia de reemplazo, y él es hoy otro. Tan difícil, ese hilar fino sí es el que sirve en estos casos. Pero estar pensando en utilizar ácido araquidónico como un suplemento porque mejora la hipertrofia, sabiendo de que en la cascada cumple por ambas vías, es usted querer manipular definitivamente la inflamación al punto de decir, tómate esta dosis que va a hacer que tu músculo crezca dramáticamente. Sin tener en cuenta que la dosis que necesitas para controlar esa inflamación o para favorecer la hipertrofia también puede generar cáncer de colon. Y no entienden, o sea, no entienden. Lo que les interesa es hilar fino para este lado, para lo que le conviene. 100%, y eso es lo que no juega aquí. O sea, nosotros tenemos que jugar es con la imparcialidad. Siempre desde una perspectiva muy imparcial. O sea, ser mucho más objetivos. La subjetividad aquí no, definitivamente no entra. Ahorita que lo dice el Doc, hay un estudio que me llamó mucho la atención. Yo te dije que el otro día que me marcó sobre mTOR y cáncer. O sea, sabemos que mTOR y cáncer están relacionados. Desde la fisiopatología estaban súper relacionados. Pero como de manera reciente todo ha girado en mTOR para hipertrofia, todo el mundo habla de mTOR y se les olvida que es la misma vía del desarrollo de cánceres. Y ahí vale la pena poner el dedo en la llaga, bueno, que lo haré próximamente seguramente, para que no se olvide que se puede hablar de cosas, pero hay que ser imparcial, como dice muy bien el Doc, hay que ser imparcial tanto para allá como para acá, y no solo para lo que nos conviene, hablando de un solo tema. Interesante. Don Rolando, una preguntita. ¿Tú qué piensas que va a pasar con el aumento exagerado en la vida fitness del uso indiscriminado de fármacos? O sea, lo que está pasando. Antes en un gimnasio era probablemente, no sé, de 1000 personas usaban fármacos un bajo porcentaje de personas. Ahorita estamos hablando que puede sobrepasar un 30% de la gente que vive, o en algunas prácticas, pues no la menciono, puede superar el 50-70%. ¿Qué esperan ustedes para el futuro? ¿Qué esperan? Y si tuvieran que analizarlo y decir, dar su pronóstico, ¿qué va a pasar a nivel médico? Porque hoy empezaron en el conversatorio a hablar de salud pública, ¿sí? ¿Cuál sería su pronóstico al respecto? ¿Qué creen que va a empezar a pasar en los próximos 10 años? Bueno, esa va a ser mi primera pregunta que el día de volver. ¿Cuál es el futuro para usted? Porque para mí el futuro es un año, o el futuro puede ser mañana. Pero 10 años es un tiempo, son muy grandes. Todo dependerá de qué manera podamos abordar en conjunto o desde una perspectiva profesional esto que generalmente es un problema y que usted muy bien menciona como un problema. Si usted no tiene controlada todas las variables que tienen injerencia sobre la resolución de ese problema, como en esta caja, o sea, todas las aristas definitivamente se necesitan para que pueda el problema confluirse y abordarse de la mejor forma. Si usted no puede hacerlo así, usted puede tocar a los preparadores de gimnasio, perfecto. Usted puede controlar a quien los vende por redes sociales, perfecto. Usted puede controlar a quien quiere manifestar una información equivocada. Pero si usted no controla esto, que supuestamente es lo más fácil de controlar, que es la capacidad o la idoneidad médica para poder manejar ese tipo de complicaciones, usted no está haciendo nada. Porque estos ya no generan un problema, pero los que se lo ponen a mutuo propio y presentan complicaciones no podrán ser bien resueltas. En el conversatorio decía que ese estudio en Estados Unidos que hablaba acerca de más de 1 millón de personas que aceptaban que estaban usando esteroides anabólicos, manifestaban que el 50% de ellos casi habían consultado a un médico. Ninguno les había resuelto el problema y eran general practitioners, o sea, eran médicos generales. Pero usted va a Estados Unidos a donde un endocrinólogo ni siquiera él está facultado para poder decirle a usted, listo, tómese esto y venga acá en un mes, o vaya todos los meses a que le den su shot de testosterona. Ni esa es la manera, según la sociedad andrológica estadounidense, o sea, norteamericana, ni la europea, de poder hacer control de la terapia de reemplazo si usted está en un hipogonadismo. Es que usted se ponga X cantidad de testosterona base, 100 a 150 miligramos, sea de lantato, de cipenato, restando el éster obviamente, haciendo un control mensual o bimensual de cuáles son sus concentraciones en sangre para llevarla a nivel fisiológico. Y eso no se hace en Estados Unidos, ni siquiera.
O sea, el 70% de la gente que lo prescribe no tiene un control continuo. Yo tengo en este momento como 5 o 6 pacientes en Miami que están en TRT conmigo y me toca hacerle el control de aquí. Y me llaman cuando estamos con el doctor Rolando, ¿qué es lo que le voy a decir al doctor que me pida? Yo, dile que te pida esto, que solicite el examen, tal cosa, y de esa manera es como le hacen el seguimiento. Y uno dice, hombre, pero ¿cómo le estando allá? O sea, me llama a mí para que yo le diga que solicitarle. Es porque allá también sí hay ya, desde ahora, o desde hace muchos años, un problema de salud pública. Y eso, allá donde vamos a tener nosotros. En 10 años nosotros vamos a ser iguales que ellos allá, o peor. Porque aquí no hay control estatal sobre la venta o sobre, digamos, la idoneidad para manejar el tema. O sea, no, aquí no hay eso. Yo creo que va a pasar dos cosas. La primera, mucha gente, digamos que a corto plazo, mucha gente va a preferir morirse, pero morirse físicamente bien. Y la segunda cosa que va a pasar, que será ya más o menos después de, yo calculo, 10 años, pues por el modo en que legisla nuestro país, es que estas sustancias van a tener que entrar dentro de la lista del monopolio exclusivo del Estado, que son fármacos como por ejemplo la morfina, que tienen una rigurosidad en la venta, tienen hasta un número diferente al número de lote, donde controlan cada ampolla que ingresa al Estado y que se prescribe. Entonces esa sería la única forma de controlar estos medicamentos, y que si esto sigue pasando seguramente pueda llegar a legislarse hacia esa dirección. Anthony, ¿quieres cerrar algo? No, pues lo mismo que he venido diciendo, en lo que sigo insistiendo. Obviamente dentro del culturismo como tal, de la preparación, hay mucho desconocimiento, ¿sí?, del por qué una preparación va de cierta manera, con cortes de sodio, con cortes de agua, con cortes de hidratos de carbono, pero como tal nadie le dice al atleta se corta el sodio o no consume agua durante cierto tiempo por esto y esto. Simplemente se utiliza, se ve el resultado, que son obviamente son notables, pero hay formas y hay estudios que dicen como tal el correcto procedimiento para algún tipo de preparación, ¿sí? Solamente que se desconocen, y la invitación es a indagar un poco más de la manera correcta, a asesorarnos de mano de los profesionales. Como se ha dicho, tenemos en cuenta de que no todos los médicos profesionales tienen el conocimiento, pero hay muchos que sí. Entonces hay que apoyarnos de ellos para lograr hacer unas preparaciones lo más sanas posible y que sean perdurables en el tiempo como tal, y no tengan un efecto de alguna manera tan negativo en el atleta. Mira, ¿hasta qué punto esa preparación, sobre todo en las últimas 3 semanas o 4 semanas, es sana, ¿no? O sea, ninguna. Eso, creo que eso podría ser un buen tema para hacer un estudio. Sí, porque nosotros, alterar todo. imagínense, o sea, yo veía a estos muchachos, y los que yo preparé el año antepasado, yo tenía que reconocer que 2 de ellos no pueden dar punto. Y me decían, Doc, pero ¿por qué no me pones diurético? Y es que yo tengo que ir un momentico. Yo no puedo obligar a tu fisiología a manejarse de una manera específica en tan poco tiempo, por lo que yo lo repitiendo en estos últimos días, o tal vez estas últimas semanas. El principio de la Chatelier se da en cualquier sistema orgánico o no orgánico. O sea, yo intentaré darte diurético y te sacaré agua, pero tu cuerpo intentará mantenerte sobre la línea o el caudal ideal, o digamos en equilibrio, y si bien es cierto te verás tal vez más seco, no vas a estar bien. Tu presión arterial va a caer, habrá menor flujo renal, podrá hacer daño renal. Tuve un paciente que tomando hidroxicut hardcore hizo una falla renal y requirió diálisis, y quedó en diálisis permanente. Y ahora tú, que tal vez yo te deshidrate y hagas algo porque te puse un diurético, se va a hacer un problema, y tú seguramente vas a decirme, Doc, porque son mis amigos, son personas que están conmigo, no te preocupes, yo sé que eso fue lo que yo te pedí. No. Ahí existe definitivamente la ética profesional. Yo no, hasta aquí no. Y muchas veces he criticado porque, mira, no le dieron punto a los atletas. Y yo, no, pero es que los míos sí llegaron sanos. Eso es otra cosa distinta. Y yo creo que eso es un punto súper importante. Estos muchachos entran en un estado de inanición dramática. O sea, yo no he visto, o he visto muy pocos que realmente usted los ve saludables. Y usted dice, no, este man está muy bien, qué cuerpazo. Como es el caso de Fernando Chalá. Este muchacho
que compite ahora pues en Mr. Olympia, su genética le da la posibilidad de prepararse o hacer volúmenes y estados de definición en corto tiempo y se ve excepcional. Pero ni él puede definitivamente dejar de tener en cuenta que su genética le favorece. Y él es un referente aquí y todos piensan en él. Yo quiero estar como él. Yo le digo, no puedes. O sea, tu cuerpo es diferente. O sea, tú no te vas a ver así. Tú no fuiste esculpido por los dioses. Qué distinto, real. Yo lo conocía a él antes cuando era modelo. Yo lo veía, lo seguía y su línea corporal era muy estética. Cuando empezó a competir, su cambio fue dramático. Y sé y conozco a plenitud que él no se expuso dramáticamente a los esteroides. O sea, casi nada. Su cuerpo responde muy bien a la alimentación y al entrenamiento. Lastimosamente no tiene un buen preparador, ¿no? Con todo respeto, pero así yo se lo voy a hacer. Pero creo que merecería un mejor preparador para poder llegar allá. Sí, realmente sí. Yo como preparador soy el que regaño, soy el que corro por la oreja, ven, ¿qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que dejar de hacer esto? Porque tienes que volverte más ese partner, ¿sí me entiendes? No por fama, sino porque realmente quieres lo mejor para él. Y ese muchachito tiene una proyección, o sea, infinita. Pero bueno, o sea, cada quien, como hablábamos ahorita, es merecedor de sus triunfos y de sus errores. Entonces, hasta ahí. Qué pena ahí la sinceridad. No, oye, si el Doc Rolando tiene problema con el tema, me parece que es súper bien poder hablar las cosas. Decía una cosa sobre el tema del desconocimiento y cuando Rolando habló de que hay muchos doctores que no saben tratar eso, a mí me pasó, yo hace tiempo pues consumí esteroides y usé y abusé, y me pasaron muchas cosas. Y muchas veces iba al médico no por el uso de esteroides, sino por me dio apendicitis. Uno de esos casos que me dio apendicitis. Y cuando yo le digo al doctor me dio la silla de ruedas, que no cabía la silla de ruedas, que si yo usaba esteroides, le digo que sí, eso, mejor dicho, es un incendio. Y en vez de tratarme la apendicitis, llegaban como 3 doctores y yo siempre me las a regañarme, así me cayó porque hacía eso, no sé qué. Entonces, listo, o sea, un caso pues ahí que me pasó. No, pero eso El tema es, de hecho es que en medicina, o sea, nosotros tenemos tan claro que el ejercicio físico y la nutrición son 2 elementos fundamentales para preservar la salud. Y no estoy ni siquiera hablando de atletas, estoy hablando de la población del mundo, claro. O sea, todo el mundo. Pero quienes menos tienen conocimiento en prescripción del ejercicio y en aspectos nutricionales, pues son los médicos, no tienen. Ahora, son muy buenos en farmacología, son muy buenos en semiología, son muy buenos en terapéutica, en lo que sea. Pero porque estamos acostumbrados a una medicina que es más de tipo curativo que preventivo. Digamos que hay quienes hemos estado peleando un poco desde donde podemos para tratar de mejorar eso en el área de la medicina. Pero pues obviamente, y si eso pasa con el ejercicio, que es algo que en general no puede llegar a ser tan complejo como queramos, pero puede ser algo muy simple lo que los médicos pueden conocer. Y lo mismo desde el punto de vista nutricional, pues pensar en algo que sí es muy difícil, muy complejo y que tiene 1000 aristas, que es el uso de esteroides, pues para un médico eso es la piedra roseta, eso no sabe ni para dónde coger. Sí, realmente, sí. Pero ahí no sería como lo ideal, listo, pongamos un ejemplo, llega alguien con una sobredosis de drogas, o sea, menos que hay como un protocolo establecido, no sé cómo funcionará, pero menos que tener unos conocimientos pues, para estabilizar a la persona que llegó con esa sobredosis, lo que sea. Listo, de pronto la gente cuando llega con un problema hormonal no llega para morirse, pero sí llega con problemas de disfunción eréctil, acné, todo ese tipo de cosas. ¿No sería como lo ideal preparar también a los médicos para que sepan cómo tratar ese tipo de cosas? Porque ya sabemos que un problema es que los médicos no saben tratarlo, entonces a veces intentando arreglar ese problema abren más el hueco, o sea, hacen el incendio más grande. Claro, yo creo que parte de nuestra intención, de pronto, no sé si la comparten, yo creo que sí, es precisamente que esa información no solamente vaya para ellos, sino pues para las personas que usan estos fármacos, sino también para los médicos en general, para que digan, oiga, sí, necesito más preparación, oiga, sí, no puedo juzgar a esta persona, más bien lo acompaño durante su proceso, su salida. Entonces es importante transmitirlo. Yo definitivamente creo que la gente del común, y hablo de la gente que va al gimnasio, definitivamente, pero porque es gente del común, gente es el paciente con algo de sobrepeso, incluso con obesidad, o el muchacho que nunca ha entrenado y que a los 2 meses de estar en el gimnasio ya me está hablando de, mira, es que yo estoy tomando clenbuterol, estoy tomando T4, T3, DNP, estoy queriendo quiero hacer un TRT, y ya enseguida como que me entra como
me va a dar como la compulsión. Sí, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo así? Nosotros no podemos alejarnos de esa realidad, ¿sí? Yo pienso que abordar el tema de forma aguda, sobre la pregunta que nos hacía ahorita él, es que eso no nos va a hacer obrar de una forma ética incorrecta. O sea, es que tenemos que abordar el caso porque es que ya está tomando clenbuterol, ya está tomando T3 y T4, ya está tomando DNP y una base de testosterona, entonces bueno, plantéelo, o sea, estudie el caso y mire cómo lo equilibra o lo saca de ahí. La cosa es que la decisión de salirse de ahí va a ser del paciente. Meterse dentro de su capacidad o de su posibilidad de poder decidir qué quiere hacer, ya también será meterse en la libertad ajena. Yo creo que eso también es un problema. Entonces yo tal vez ahí sí, también es muy difícil ese tema, pero yo siempre soy de los que intento, o sea, a mí me preguntan, me hacen 400 preguntas en un pregunta y respuestas, pero la cantidad de respuestas que respuestas que doy por el interno son el doble de las que pongo ahí. Porque ya hay cosas que me parecen, donde yo pongo a hablar de dosis, mira, estoy haciendo esto, prefiero decirle 1000 veces a quien que me dice, estoy tomando 120 microgramos de clenbuterol, prefiero decirle por interno, mira, tómate 40 porque es que 120 está muy alto y esto te va a generar un problema, estás tomando nebivolol para poder contrarrestar el efecto beta-2 agonista, estás tomando clonidifeno para poder mirar a ver qué está pasando. No, como sé que no lo vas a dejar de hacer, prefiero decirle, hazlo así, que es lo correcto, y busca que te ayude mejor, porque eso está muy mal hecho, porque dejarlo solo de una manera también es colaborar con el daño. Claro, es lo que estaba planteando ahorita, que estamos planteando, que es más ético o que es menos ético. Dejarlo solo y abandonado, pues que haga lo que se le haga y finalmente sabiendo uno que está haciendo malas cosas, o acompañarlo en ese proceso y ayudarlo a salir de eso. Sí. Es mucho más complejo. Es más psicológico, porque es que de pronto, porque una persona tiene que llegar al uso de eso, o bueno, no solo de esteroides, el uso de quemadores. Entonces va uno que, por ejemplo, está la mujer con sobrepeso, por ejemplo, en mi caso, y yo voy a hablar de mi caso porque yo en esa época yo parecía un palo. O sea, yo otra vez soy un palo otra vez, pero en esa época era muy flaco. Y la verdad, la autoestima la tenía por el piso, de verdad que la autoestima mía estaba por el piso. Entonces yo empecé a hacer ejercicio, ahí empiezo a usar esteroides y obviamente empecé a ser mucho mejor. Entonces mira que en mi caso fue más un tema psicológico en el que me sentía feo. La mayoría. Y yo sí seguro que la mayoría recurría a eso más con un tema psicológico, un tema de presión social, en el que ay, vea, yo peso 100 kilos y me importa lo que sea, pero quiero bajar ya. Y empecé a tomar cosas como, por ejemplo, que se está hablando, DNP. Que una vez me puse a leer sobre eso y está catalogado como veneno. O sea, like poison decían. ¿Qué? Con esos explosivos, munición. ¿Qué? Yo vaya que la gente toma esa. O sea, por Dios, o sea. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona en la cabeza? Realmente, entonces yo creo que ya es más un tema psicológico en algunos casos, que realmente un tema como deportivo. Entonces debería tratar más de un punto también psicológico, ¿no? O sea, claro. Pienso yo, de que se acompañe a la persona con sobrepeso a que es un proceso en el que acepte que es un proceso lento para que sea más saludable, todo ese tipo de cosas. Pero como se van de cabeza, a lo más rápido. Entonces, para mí eso es un problema grande, es un tema psicológico. Se está normalizando el concepto o el uso de fármacos y anabólicos en el país y en el mundo, ¿sí? Yo soy más escéptico que tú, la verdad, Doc, porque no siento que sea algo muy fácil de controlar y que por el contrario cada vez el problema va a ser más grande lastimosamente. Cada vez más personas lo usan, no sé si estén de acuerdo, sí, total. por una facilidad que le están vendiendo para lo que ellos quieren alcanzar. Sería más fácil, no más fácil, pero al menos lo podrían lograr por el medio del ejercicio y la nutrición. ¿Están de acuerdo? O sea, para la gran mayoría que quieren, tú le preguntas si quieren lograr definir el abdomen, tener un poquito más de glúteos, de piernas, le va a costar, pero lo podría hacer, ¿sí? Pero llega alguien en la cultura del fitness y te dice, pero con esto lo consigues más fácil, ¿sí? Y ahí siento yo que un ejercicio educacional podría tener un efecto, que es básicamente lo que hasta donde podemos llegar nosotros, ¿no? Que es educando al respecto, ¿sí? ¿Ustedes qué estrategias creen que nosotros, los que nos dedicamos al fitness, ¿sí? Unidos, podríamos ejercer, ¿sí? Para mitigar un poquito a esto de esto que les estoy contando, de esto que va a seguir creciendo? Es una bola de nieve que va a seguir cautivando personas, enamorando, porque realmente eso es lo que está pasando, te enamoran y luego llega alguien,
¿sí? Con un laboratorio como el que acaban de encontrar en Santander, ¿sí? Con 1000 y pico de dosis, con 1 millón de dosis haciéndolas en un sitio, bueno, vendiéndolas a un precio que no tiene ningún sentido. ¿Qué podrían aportar al respecto en ese caso? Creo que vuelve y juega el tema de la información y la educación, y vuelve y juega el tema de que yo no sé si esté mal o mi visión sea errada, pero creo que los que legislan, pues yo no los veo muy atléticos, digamos, seguramente van un poquito y caminan, pero pues ustedes no ven gente que se les nota el ejercicio. Eso demuestra que las personas que están legislando no tienen absolutamente ni conocimiento, ni siquiera el más mínimo de saber que es un esteroide anabólico, y solamente piensan que es materia de dopaje, y pues piensan que ya legislaron en ese sentido, cuando el problema, yo creo que más del 80% está precisamente en los que no compiten. Una vez el legislador se entere de qué son los esteroides anabólicos, cuál es el impacto que produce, que puede producir muertes, etcétera, que hay laboratorios clandestinos que están importando si no llenan los requisitos legales, que están exportando incluso, entonces seguramente podemos llegar a un impacto, pero ¿cómo? Informándolos y educándolos pues al legislador, que finalmente son los que van a impactar a la sociedad en general. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, legalmente hablando, se necesita alguien del Senado y hay que pasar un proyecto de ley, pero hay una ventaja inmensa ahorita, y es que cuando se creó el Ministerio del Deporte, ya no necesitamos que sea a través de un senador, sino que directamente pasando la propuesta al Ministerio del Deporte, eso puede ir directo al Senado en plenarias, entonces ya es muchísimo más fácil pasar un proyecto de ley, y eso se puede trabajar. Pero lo que pasa es que en las plenarias se discutirá entre aquellos que no tienen sino un IMC por encima de 29. Entonces toca la educación, digamos, entre más, de alguna manera llegar, que se enteren qué es, porque finalmente ellos dirán, pues que yo ni sé de qué me están hablando, no me interesa. Pero si saben, si entienden que son fármacos, si entienden, seguramente van a decir, oiga, sí, ¿qué está pasando acá? Venga, porque obviamente allá también hay posibilidad de que expongan expertos, etcétera, en las mismas plenarias. Entonces, pues, en el pleno proyecto de ley, dependiendo de la fase, se puede llevar, no sé, un ejemplo, el doctor Rolando, o yo, el doctor Henry, lo que sea. Cosa que ellos entiendan de qué estamos hablando. Además, exacto, el Ministerio del Deporte siempre estaba a favor de un fitness, pues, como debe ser, que es un fitness saludable. Seguramente nos apoyarían en ese lado. Mira, yo voy a discrepar de tu posición acerca de que esto es algo muy complejo de manejar. No. La ciencia que nosotros, lo que le decía ahorita a Anthony, era que todo está estudiado. Hay investigaciones de todo. Que uno o que la gente no se tome el tiempo de ir a buscar, hacer el research y decir, es que por esta vaina es que se bloquea el eje de tal. Bueno, entonces, ¿hasta qué dosis ocurre ese bloqueo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo debe pasar en uno recuperarse? Todo eso está escrito, todo. Que nosotros no nos tomemos el tiempo de hacerlo o de buscarlo es otra cosa. Pero ahorita hablábamos un tema, y era que en estos países europeos donde hay cabinas para que la gente siga utilizando heroína, y hay otros consultorios donde le dan la metadona para el control de esa necesidad de seguir consumiendo el fármaco. Digamos, no es que no están pecando y rezando, sino como que están intentando controlar el tema desde una perspectiva dual. El hecho de uno poder, en este momento, poder afectar definitivamente el alto consumo o el abuso de estos fármacos, intentando decirle a ellos, mira, esto se debe hacer de esta manera, por esta manera, cúbrete esta y esta posibilidad de complicación, mitiga el efecto negativo, pero además de eso, esto no se debe hacer, esto no debe hacerse, o sea, hay una manera correcta de hacerlo. Vea que te hagan un plan correcto de alimentación, planifica tu entrenamiento, o sea, debes hacerlo de forma correcta, busca un entrenador que tenga cierta capacidad para hacerlo, que te haga una estructuración previa, mantén un feedback con el entrenador. El hecho de tú ir a un gimnasio y preguntarle a alguien, ¿verdad? Y te dice alguien, no, es que la pierna a mí no me crece, entonces yo, no jodas. Entonces dime, ¿cuántas series estás haciendo tú de brazo? Suma las series de brazo, de espalda, hombros y pectoral a la semana. ¿Cómo así? No, suma las series, ¿cuántas son? 150. ¿Cuántas series haces de pierna a la semana? 20. Entonces, esa diferencia dramática es lo que no te deja progresar un músculo. El no saber cómo debe mejorarse o aumentar o progresarse ¿cómo se llama esto en español? Como la cantidad de entrenamiento, o sea, el volumen de entrenamiento por series efectivas. Yo le digo a un pelado de estos, ¿cuántas series efectivas haces vos de pierna?
¿Qué es una anestesia efectiva? ¿Por dónde comenzamos entonces? ¿Una anestesia efectiva? ¿O comenzamos por cuál es la percepción del esfuerzo? ¿Si le entrena por RIR o por RPE? ¿O cómo es su GOV? ¿Cuál es o sea, no tienen idea de eso y así no progresa nadie. Cualquiera que va a mover cargas genera un estímulo y una adaptación de lo muscular a un punto. Y siempre dicen, no, es que ya me estanqué. ¿Cuánto progresaste o cuánto aumentaste de forma progresiva tu entrenamiento en volumen, etcétera, etcétera, para poder decir que te estancaste? Estoy casi seguro que el 100% te dice, no sé qué es eso. Ninguno de los que viene a mi consulta sabe eso. Por eso que lo remito al personal que está con nosotros, que son entrenadores personalizados con esa especialidad. Entonces, digamos que hay la posibilidad de poder controlar eso al 100%. En los fármacos, no, porque hay efectos secundarios que no son definitivamente mitigables, o sea, hay efectos que son irreversibles, pero por lo menos que tú estés metido ahí intentando mejorar, digamos como que esos efectos a futuro, a mediano o a corto plazo, te da la tranquilidad de que estás haciendo algo al respecto. Pero meterte a pelear por la ley de que eso se esté dejando, no se haga, no va a interrumpir, no va a impedir de que esa gente siga usándolo. Entonces, creo que hay que hacer ambas cosas, o sea, así como hacen eso en otros países con el uso de la droga. Es una cuestión netamente cultural y a muchos les va a causar ese escozor o como que, bueno, ¿cómo se le ocurre este man? Este man es médico, ¿no? Entonces, ahorita les dije, yo estoy en TRT. Yo estoy en un hipogonadismo secundario. Entonces, yo no puedo quedarme sin medir mis niveles de testosterona y me toca hacer una suplementación exógena. Una cosa es el TRT para niveles fisiológicos, otra cosa es los superfisiológicos. Y como hablábamos al principio de compensatorio, a más dosis, menos especificidad y más efectos secundarios. Entonces, el control de todas las variables te da la posibilidad de estar tranquilo de que todo estás haciéndolo bien. Entonces, si bien es cierto, genera ese escepticismo, el escepticismo viene de la inocencia o el desconocimiento, porque todos tenemos un campo diferente. Pero si tú vas al profesional idóneo, que está para eso, no tienes por qué sufrir de esa falta de conocimiento y de estar como que en manos de un profesional. Esa es la dificultad. O sea, entonces creo que lo que hay que hacer es lo que decía el doctor John. Tenemos que hacer un grupo multidisciplinario para eso. O sea, así como intentamos nosotros el Team Nacapro estar juntos, haciendo una cosa como que el médico, el entrenador, el fisioterapeuta para lesiones deportivas, manejo de nutrición, para ver esto o manejarlo de forma correcta, este problema de salud pública que está pululando, debe haber gente que conozca sobre el tema, si no va a ser mucho más complejo. Henry, en ese caso, ¿tú qué piensas de la academia, ¿sí? Y hasta de la misma medicina, que de alguna manera se ha quedado como en la crítica de lo que está pasando socialmente con este tema, sobre todo de la farmacología? Pero un atleta, llamando a una persona, digamos a un fisiculturista o alguien que vea su físico, hasta en redes sociales, motiva más gente a hacer ejercicio, a mejorar hábitos de vida, a hacer más actividad física de lo que un mismo Ministerio de Salud ha motivado a través de los años, ¿sí? ¿Qué piensas de esa posición? Yo creo que es cierto hasta cierto punto de vista. Un médico que no tenga redes sociales y que hable de ejercicio físico podrá impactar 10 o 15 personas por mucha consulta que haga diariamente. Y de esas 15 tal vez le crean el cuento de que debe hacer ejercicio físico 5 personas. O sea, impacta a 5 personas. Un influenciador con 500,000 de seguidores que haga un post y que lo promueva probablemente va a llegar a muchísimas más personas, ¿cierto? En un periodo de tiempo relativamente corto. Lo que yo veo acá, lastimosamente, es que detrás de eso, ¿cierto? Es muy probable que el médico tenga, y sin lugar a dudas lo tiene, un deseo de colaborar, un deseo de ayudar, un deseo de promover ejercicio físico para la salud, mientras que un influenciador probablemente va a tener otros intereses detrás de ello. O sea, detrás de decirle que promueva el ejercicio físico, le va a decir, venga, y para que él mejore, entonces tomes esto, o comas esto, o venda estas pastillas, o inyectes esto. O sea, que sea gratuita esa divulgación, no. Y que sea 100% real y que lo hace por el deseo de ayudar a la humanidad y cambiar este mundo mundano, pues tampoco. Entonces ahí es donde yo veo realmente que hay que ser muy cuidadoso hasta qué parte de la información debemos creer y qué otra parte es el elemento comercial, que no es del todo malo,
¿cierto? Pero que para algunos obviamente se vuelve su razón de vida y pues, tienen que vivir, tienen que comer, tienen que hacer muchas cosas y necesitan el dinero y pues obviamente lo meten allí por debajito de cuerda, a veces obviamente induciendo a cosas que son ilegales y obviamente que son lesivas. Entonces ahí es donde yo lo veo, hay que analizarlo definitivamente. Un consejo para cerrar de los panelistas el día de hoy respecto al uso de fármacos, una conclusión, algo que le quiera dejar usted a estas personas que vieron este ejercicio que vinimos haciendo con este conversatorio. Si usted le pudiera regalar algo a esta persona, ¿cuál sería este consejo? ¿Qué quiere que salga de aquí? Me gustaría escucharlos. Un ejemplo de un ciclo. Sí, un ejemplo de un ciclo. Muy bien. Se tapan en visita. Eso es el problema de esos cursos que se venían haciendo, que usted iba y al final de la charla también les voy a dar una serie de ejemplos de ciclos para que lo hagan. Yo, Dios mío, pero es que esto ya... Sí, eso el mundo era... Eso era lo que tomando importaba. fotos realmente. Y yo decía, Dios mío, pero es que esto ya está pasando. Eso pagaba el curso. Eso pagaba el curso. Era eso, literalmente era eso. Estos $100 que harán bien invertidos. Yo no puedo decir lo contrario, que yo no haya hablado de farmacología fuera de aquí. Yo hace 2 años estuve en Ecuador dando una charla sobre suplementación deportiva y sobre farmacología. Y yo hice una clasificación, descripción, y hablé acerca de lo que había hasta ese último día. Se había publicado acerca de ciertos fármacos. Pero en ningún momento la dosis de esta es esto, se puede mezclar con esto. No, jamás. Es que eso no es definitivamente el tema de discusión o el tema a discutir cuando usted intenta transmitir. Para mí la mejor conclusión de esto debe ser es que no existe, o sea, no hay la más mínima posibilidad de que usted pueda manejar la farmacología si usted no es médico. Y usted definitivamente busque un médico. Duélale a quien le duela. Si usted no es médico, usted no está en la capacidad de hacerlo. Y aquí, ahora, yo reto al que sea que esté aquí en este país, que dice que sabe farmacología, que yo me siento con él a hacer una mesa redonda para hablar de farmacología, a ver si es capaz de decirme acerca de farmacología, fisiología, metabolismo. Es que, sí, pero es que, digamos, es que no es un reto como que yo te voy a demostrar que tú lo sabes. No, yo quiero es que él entienda, o esas personas entiendan, de que esto es mucho más complejo y que en esto es donde se debe hilar fino. O sea, hay mucha gente preocupada definitivamente por distribuir una cantidad específica de macronutrientes de una u otra manera cuando ni siquiera ha hecho un conteo calórico necesario, sin conocer la tasa metabólica basal o el GET. Y son conceptos básicos y yo no puedo sacar conclusiones. Comparte la información. Y lo dije una vez en un en vivo, y es que la ciencia no posee una verdad. La verdad en la ciencia es asintótica. Si esta es la verdad, el asintotismo es parcial. O sea, nunca llega a juntarse con la verdad, porque si hubiese una sola verdad, usted no tiene la capacidad de poder decir, sigamos investigando. Y esto es materia de investigación continua. Siempre. Va a seguir así. Y la gente que no ha recibido una formación universitaria, y me refiero a médica, donde vea biología, bioestadística, donde vea, o que le damos esta fisiología, histología. Quien no sabe de histología, ¿cómo va a entender lo que es una glándula sebácea y por qué razón es mucho más susceptible a la elevación de DHT? No sabe. Entonces, ¿cómo vas a tratar tú un acné que es por elevación de DHT? Y tú escuchas muy, no, eso es un acné hormonal, hay que darte la cosa acá, pero ¿cómo lo vas a manejar? A todo el mundo le vas a dar entonces cualquier fármaco que definitivamente impida la secreción de sebo. Hoy he escuchado aquí en esta mesa, consulte a un profesional, y creo que una muy buena conclusión es consulte a un médico si quiere hacerlo. ¿Sí? Sí, pues, consulte a un médico porque es el que está facultado para hacerlo. Esa es una, y la otra yo pienso que es muy sencilla, y es que lean, y que cuando vayan a leer busquen lo malo, porque nos enseñaron a como leer en un solo sentido. Cómo conseguir hipertrofia muscular, aparecen los fármacos ahí, pero empiecen a por lo menos a mirar qué es lo malo y bajo fuentes pues fiables, porque entonces la fuente es TikTok, por ejemplo, y se quedan con eso. Pues no, lean en fuentes fiables realmente, busquen lo bueno, busquen lo malo, y pues eso es como mi consejo. Uy, yo quería decir el del Doc Rolando, ese me encanta, pero ya que lo dijo, la cuestión aquí es no coma entero.
no coma entero, no le crea. Es más, ni siquiera tiene la obligación de creernos a nosotros. Contraste puntos de vista de manera objetiva, no se deje vislumbrar solo por lo estético, solo por lo que está allá afuera, sino evalúe realmente qué le están diciendo, por qué se lo están diciendo, de qué fuente viene realmente eso. No se deje vislumbrar por la evidencia científica, ¿cierto? Porque está más que claro que la gran mayoría de las personas ni siquiera saben leer un artículo científico y no saben interpretar los datos de un artículo científico y utilizan la conclusión del abstract, que es habitualmente 2 frasecitas, para decir lo que quieren decir, acomodado obviamente a lo que quiere demostrar en su momento. Entonces es muy importante que cuestionen, que se pregunten, que evalúen la veracidad de lo que se les está diciendo y pues bueno, que al final de ese proceso, que sea concienzudo, pues tomen las decisiones que consideren pertinentes y se asesoren de las personas que consideren son idóneas para tal No hay caso. nada más peligroso que un influenciador que sepa leer resúmenes de un estudio científico. Un influenciador con iniciativa, nosotros decimos con internos, pero... El conocimiento como tal lo tienen ellos. Ellos son las personas idóneas para asesorarlos en todo este tema. Creo que soy la persona menos calificada, ¿sí? en decirles sí o no. Definitivamente, para más información sigan a los doctores. Totalmente. O sea, Bueno, creo que el ejercicio del día de hoy estuvo súper interesante, fue un día en el que realmente aprendimos mucho, es innegable que uno aprende todo el tiempo y la idea pues obviamente es que estén pendientes de toda esta información que tratamos de compartir, que la divulguen si la consideran pertinente, que nos sigan, que sigan al Doc Rolando, al Doc John, ¿cierto? A Anthony en sus redes sociales para que realmente se empapen un poquito de ese conocimiento que es válido, que por lo menos lo hacemos de una manera mucho más desinteresada que otras personas. Y pues nada, déjenos sus comentarios, las preguntas y seguimos en contacto. Un abrazo.